Buenas amigos, les habla Alberto Franceschi y este es mi programa Repúblico Franceschi. Es el primero del mes de marzo y vamos a referirnos hoy a la complicada trama política que avanza indetenible hacia una crisis absolutamente total de todo género, de todo escenario posible de entendimientos, no los hay, y es una explosión general la que se espera. No son las explosiones a las que la gente está acostumbrada. No se trata de una crisis política cualquiera, se trata de una crisis terminal, de una crisis revolucionaria. Revolucionaria no en el sentido de la prostitución de esa palabra, en que la convirtió el chavismo como sinónimo de cualquier cosa y de cualquier necedad. Hasta empanadas revolucionarias inventaron. No, estoy hablando de lo que constituyen esos hechos históricos absolutamente inéditos para cada país, donde confluyen los factores más explosivos de las contradicciones políticas y sociales, de la economía también, de la geopolítica, y se han venido anudando en Venezuela en una circunstancia realmente inédita, en un cúmulo de circunstancias que amenazan con la estabilidad de toda la región de América y el Caribe, y sobre todo de la estabilidad misma de la sociedad venezolana, ya sometida en estos años pasados a toda clase de embates. La economía destruida, el régimen político enseñoreado con sus peores elementos de opresión política contra todo el que no piense como los crápulas que gobiernan, y estamos entonces en presencia de una repulsa cada vez más generalizada de la población que rechaza que esto siga así, que siga el país conociendo este tipo de régimen, este tipo de dictadura, este tipo de tiranía que nunca padecieron los venezolanos, por lo menos en lo que va del siglo XX y XXI. Padecimos otras dictaduras, pero eran dictaduras de derecha, eran dictaduras militares que, para serles estrictamente sinceros, hacían coherente la vida del país tras unas instituciones de jerarquías sociales absolutamente previsibles en su comportamiento. El orden público era preservado, la moneda era la obsesión para su fortalecimiento por parte de esos gobiernos, donde habían gabinetes con gente, ministros con gabinete muy capaces. Hablo de los gabinetes de Gómez, de Medina, de Pérez Jiménez, incluso de la primera parte de los gabinetes de la llamada era democrática. Esa Venezuela previsible se terminó completamente cuando un felón, es decir, un traidor a los ideales de su propia condición de militar de carrera, significó el 4 de febrero, una insurgencia inexplicable, sí, inexplicable hasta por ahí nomás. Sí era explicable, pero no para merecer el elogio de las élites venezolanas, la comprensión, la complicidad, la alcahuetería y finalmente el premio a esa felonía, dándole el gobierno mediante los indultos, la absoluta inocencia que se le presumió según la aquiescencia del gobierno Caldera a ese acto criminal del 4 de febrero y el 27 de noviembre del 92, donde sencillamente desaparece toda culpa de haber insurgido contra las instituciones de la República. Desde esa fecha, desde el 92 hasta hoy, hasta este febrero, donde también se conmemoró hace apenas 2 o 3 días la insurgencia popular ruinosa, anárquica, completamente bárbara, de una tumultuosa protesta social en Caracas que se denominó el Caracazo y que dio al traste con no poco de los hábitos de los venezolanos y de no poca de las neutralidades relativas del poder público. Las masacres del 27 y 28 de febrero, si bien preservaron la vida civilizada en Venezuela, al propio tiempo, mis amigos, significó el fin de toda una era para los venezolanos. Significó el inicio del protagonismo de grandes sectores populares urbanos que resolvieron entrar en la escena para no salir jamás. Se
concluyó el gobierno Pérez con una tramoya de la élite gobernante, de la propia élite de Adey Copey, que se confabularon para terminar los días del gobierno de Pérez. Y las élites, sobre todo los plutócratas mediáticos, se combinaron para entonces dar luz verde al señor Chávez, el mismo de la felonía militar. Todas estas cosas lo sabemos, me dice a veces la gente. Sí, yo sé que las saben, pero hay que organizar las ideas para saber dónde estamos, porque estos lodos vienen de aquellos polvos, o al revés. Esta situación es inexplicable sin lo que ocurrió en 1989 con el llamado Caracazo y el desorden que implicó en las filas militares que generaron, decía Chávez, esa protesta militar en ciernes que se terminó de configurar en el 4 de febrero del 92, pero que a diferencia de lo que cree mucha gente, no es el héroe popular. El gran demagogo Chávez, el único que cuenta, contó la cobardía de los altos mandos militares, la felonía militar generalizada de la cúpula, las complicidades nunca descubiertas plenamente para que se viera abiertamente, para que se conociera abiertamente que nuestra historia está llena de toda clase de hipocresías. Hay hipócritas de entonces que siguen rasgándose las vestiduras por la democracia y eran los primeros cómplices de aquella felonía militar que destruyó la unidad de las Fuerzas Armadas y significó hasta hoy la marca de la anarquización de la disciplina interna y de las complicidades con determinados segmentos de las élites, sobre todo las élites de guisadores, de pescadores de la renta, de gente que se apropia de la parte del león en el botín del ingreso nacional y que han venido trabajando, incluso bajo la dictadura de Chávez, sobre todo bajo la dictadura de Chávez y la tiranía de Maduro, y nótese que hago una pequeña diferencia para que conozcamos de primera mano que este régimen es inexplicable sin las grandes cobardías, complicidades, sin las alcahueterías de sectores importantes de la élite económica, que se hicieron guisadores, se hicieron propietarios de la renta por la vía del negocio, de la especulación financiera, del manejo del control cambiario y de todo lo que significó las trapisondas para hacerse del control de la capacidad financiera del Estado. Este y otros temas a continuación en el segundo segmento de mi programa. Sigo con mi programa Repúblico Franceschi, el primero del mes de marzo, donde nos toca analizar efemérides como el 27-28 de febrero, que recién se conmemoró, de la conmemoración de una anarquía, de una explosión social sin precedente que determinó no buena parte de las manifestaciones de crisis del régimen político durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que desembocan en los golpes de febrero y octubre, de febrero y noviembre de ese mismo año y que dieron al traste en definitiva con el propio gobierno de Pérez, la conspiración de las élites económicas y mediáticas, las propias élites de los grandes partidos de la llamada cuarta, que acabaron con su propio régimen a partir de esas complicidades con el golpe de febrero y con la destitución malhadada de Pérez 8 o 9 meses antes de cumplir su mandato. Pues bien, aquí estamos, estos polvos vienen de aquellos lodos y ha terminado, para los historiadores del futuro podrán apreciar que estos 6 meses últimos configuraron la liquidación política del régimen chavista. ¿Y de dónde vino esa liquidación que la gente todavía no percibe como algo perceptible, físicamente tangible? Amigos, la rebelión popular de los meses de junio, julio, agosto determinó que ese gobierno liquidara todo su margen de maniobra, desató la crisis económica a nivel ya de la idiotez colectiva de la cúpula gobernante que implica que los venezolanos ya carecen de moneda, ya carecen de términos de intercambios internos, la cadena de la compra y venta fue totalmente liquidada, carecemos de absolutamente todo, apareció el hambre masiva y sobre todo la incapacidad para superar esta coyuntura de desorden absoluto en medio del caos.
Es ese caos económico-social y es la repulsa popular medida en grandes movilizaciones de millones de personas contra este autoritarismo de pacotilla lo que señala que ese régimen se hizo insostenible. Bueno, ¿y cómo es que se sostiene? Por inercia y por apoyo de dos cosas. La élite militar que sigue emperrada en sostener a esta caterva de ampones del gobierno que son sus cómplices en el manejo de la renta petrolera, en el manejo de la renta en su conjunto de la que se apropian ellos en prioridad y por supuesto la famosa oposición que son convidados, son los recogiditos del régimen, esa pobre MUD en bancarrota completa y total que apenas cumple con el rol de ser no solo convidados de piedra, sino, digamos, manoseados agentes políticos de una dictadura que se hizo infame, absolutamente rapaz en todo y absolutamente mezquina, para ni siquiera darle el derecho a algunas migajas a esa oposición que fue tan fiel durante 18 y 19 años del régimen, de la tiranía chavista. El gobierno se hizo de una condición rara, de una condición de leproso internacional, leproso político, nadie los quiere. La Comunidad Europea, todos los países de América Latina, todas las naciones del mundo dicen, fuera ese bicharraco que tienen allí. Nadie los quiere, nadie. Y sin embargo ellos allí incólumes, porque ellos los parió la revolución chavista y porque el pueblo y que los ama. Pero cuando van a entender que los odian, no, es que no pueden medirse por los auditorios que monta Diosdado Cabello, sus gordas y gordos allí satisfechos y reilones sobre su suerte privilegiada en un país lleno de gente triste y desgraciada, llena de privaciones y llena de toda clase de calamidades en sus familias desgarradas. Los únicos felices son los chavistas de Diosdado y Maduro y se odian entre ellos. Montan distintas opciones para ver cómo se mantienen en el poder y lo que es ya visible es que son todos odiados, todos repudiados y la gente los quiere colgar del pescuezo apenas pueda, solo que no han encontrado todavía la ocasión. La ocasión pudo ser la de aquellas grandes movilizaciones donde se hacía evidente que la gente no los quiere, los repudia, pero la MUD estaba allí para defender la estabilidad y las vías institucionales, parlamentarias, electorales, pacíficas, la convivencia. No pudieron sostener el esquema electoral fraudulento. Se le derrumbó todo al haber imaginado los chavistas en lo peor de la ignominia de que podían manosear lo que quisieran el sistema electoral, como lo habían hecho siempre, pero esta vez de una forma tan vulgar, tan obscena, que mereció sencillamente que la gente se dio cuenta. Se dio cuenta que metían 10 votos y los chavistas sacaban 100, y la oposición metía 100 y el gobierno sacaba 10. Pero ¿y cómo es esa operación? Bueno, el CNE de antipatriotas allí, de agentes, de absolutamente truanes de la política, resolvió que, como ellos trabajan para Maduro y para Diosdado, debe mantenerse el esquema del fraude absoluto y total. ¿Cómo será de fraudulento? Que hasta la fraudulenta Smartmatic se tuvo que ir. Eso, los que vendieron esas máquinas por un ojo de la cara y que le dieron millones de dólares a cada uno de los respetables señores del CNE en su buen momento. Ay, mis amigos, algún día me sacaré el clavo de decir cuánto recibió cada uno, incluso los nuestros que estaban en ese CNE, que hipotecó el futuro del país usando las benditas máquinas Smartmatic. Pero les repito, ¿cómo habrá sido de fraudulento lo de la constituyente y esas morisquetas electorales de meses atrás, que entonces se fue la gente de, ¿cómo se llama?, de Smartmatic y llegaron unos nuevos allí que deben estar dispuestos a poner lo que sea a cambio de millones de dólares. Y a cambio de millones de dólares también vino el bicharraco español, el tal Zapatero, Rodríguez Zapatero, que de casualidad no acabó con España y que entonces vino a cumplir la tarea de ayudar a los chavistas a acabar con Venezuela también. Zapatero está muy contento, ganó su plata, aunque fracasó todo.
Igual estaba el Coletas, el tal Pablo Iglesias y el Monedero cuando acabaron con la moneda venezolana. A Venezuela le han caído toda clase de mavitas, entre ellas las de los peores socialistas de España que vienen aquí a buscar real y ayudar a hundirnos como nación. Pero ellos sí quedaron muy bien. En el último segmento termino por brindarle a ustedes las reflexiones que puedan merecernos la coyuntura actual e inmediatamente, digamos, en las próximas semanas, qué puede ocurrir aquí. Buenas amigos, les habla Alberto Franceschi y este es mi programa Repúblico, el primero del mes de marzo del año 2018. Lo dejo constatado para la grabación y para que el que pueda verlo en 20 o 30 años sepa que en Venezuela existíamos gente que pronosticó este desastre hace mucho tiempo. Hace por lo menos 15 años yo dije lo que acaba de plantear los candidatos, los líderes políticos colombianos o el propio secretario de Estado. Este gobierno sale por los militares. Y hay que lograr que los saquen los militares. No son santos de mi devoción los militares que han ayudado a este gobierno, pero necesitamos parte de esa cúpula militar o parte de las Fuerzas Armadas, necesitamos su fractura para que eche esta mugre y que se queden los que aún puedan ayudar a reconstruir la República después del gravísimo daño que le ha hecho, incluida esa élite militar como casta parte constituyente de esta gente que dirigió Venezuela todos estos 19 años. Amigos, la gente en las calles ya tumbó esta dictadura. No se percibe todavía, pero lo que es absolutamente evidente es que la correlación de fuerzas, el desbalance completo contra el gobierno de parte de los habitantes, sobre todo de Caracas, pero de todo el país en realidad, ese desbalance entre lo que quiere la población y a lo que se aferran los gobernantes dictadores y tiránicos, eso ya se rompió. La cuerda se reventó, la gente ganó la pelea, el gobierno quedó contra las cuerdas, quedó en el piso, tirado. Los despojos de ese gobierno los trata de recoger la MUD y los trata de recoger la cúpula militar y policial para mantener en pie un payaso allí grandulón, agente de fuerzas realmente oscuras de la propia élite gangsteril que domina Venezuela y de las pocas agencias diplomáticas de países a los que le debemos los millones que ellos se cogieron, porque yo no veo inversión rusa ni china en Venezuela, ni inversión iraní. Eso es el saqueo general de esos paniaguados del gobierno que en combinación con esa diplomacia económica hacia esas potencias resolvieron acabar con lo que quedaba de economía libre en Venezuela. Pues bien, una vez que la gente votó este gobierno al cipote desde las calles de Venezuela insurrectas, ¿qué es lo que falta por hacer? No, mis amigos, no se trata de volver a las consignas de calle, calle y calle. No se trata de que animemos a que la gente salga de nuevo a buscar la manera de protestar contra, una vez más, este gobierno de déspotas. No se trata, señores, de buscar la forma de hacer sentir que repudiamos a esta gente. No, eso ya está hecho. Lo que falta es que se les desequilibre todo, que se pronuncien las fuerzas que constituyen poderes fácticos. No hay poder fáctico en la economía, eso se terminó. Las asociaciones empresariales, los empresarios de significación, ya eso están hundidos y en ruina hace años. ¿Quién más? El clero fue arrinconado, la iglesia fue manoseada, mancillada y pulverizada en su capacidad, cree el gobierno, como para influir en el desarrollo de los acontecimientos políticos. Grave equivocación. La iglesia de los venezolanos y muchas otras creencias, o el clero de otras creencias, está listo para dar la batalla final para rehacer la República de Venezuela, sin estos bicharracos que han venido
digamos, hundiendo a la Venezuela cristiana. Pues bien, esa situación de divorcio completo de la élite gobernante de lo que son los poderes fácticos reales de la élite colombiana y su ejército poderoso, del poderío norteamericano y del poderío del clero venezolano, esos van a terminar de confrontar a estos maledicentes y van a ayudarnos a hacer viable que la cúpula militar estalle en Venezuela. Y un sector importante reclame entonces la reorientación fundamental del Estado. Ya tendremos ocasión en encontrar nuevas reglas de juego, en una verdadera república de ciudadanos para hacer viable una economía libre, absolutamente libre, una libertad definitiva y total para todos los venezolanos en la libertad colectiva. Volverán los exilados, volveremos todos los que emigramos, o una gran parte de ellos, a reconstruir Venezuela en el ideal común de una verdadera democracia ciudadana con separación de poderes y con la reconstrucción de las instituciones básicas del Estado venezolano para armonizar la fuerza de una economía en plena expansión y una economía que permita volver a tener una moneda confiable y una distribución en la división del trabajo que permite una recuperación de una masa laboral que se gane un salario y puedan consumir abiertamente en una economía de gran oferta y que es la base para una verdadera democracia económica. Necesitamos reconstruir el mercado, reconstruir la producción agropecuaria y la producción industrial, necesitamos restablecer la más amplia libertad de comercio con el mundo y entre nosotros mismos para hacer viable que vuelva a tener cimientos la sociedad venezolana y las instituciones que se monten sobre esa estructura social, sobre ese edificio de instituciones del tejido social remozado y productivo, sobre todo, para hacer viable esa economía más justa que nos permita en libertad aspirar a conquistar un destino mejor para cada familia. Amigos, Venezuela va a un cambio drástico, vamos a un cambio brusco de las instituciones en general, vamos a un cambio de Estado, porque este Estado hay que barrerlo, hay que construir una nueva república que será de ciudadanos, una república que será democrática en su esencia, porque los poderes serán separados y la economía será absolutamente libre. Amigos, eso es todo por hoy. Les espero la próxima semana. Un abrazo a todos. Les habló Alberto Franceschi y este fue mi programa Repúblico Franceschi.